Vamos ahora a escuchar a Edelberto Leiva Lajara. Él nos acompaña desde la Universidad de La Habana. No sé cómo lo hizo, pero llegó. Este, él nos va a hablar sobre contra la herética pravedad, reos y delitos del Caribe insular español ante el Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias en la primera mitad del siglo XVII. Te ayudo con eso. Bien, muchas gracias. Ok, no, yo lo voy poniendo. Ah, sí. Sí, eso no tiene problema. Eso no tiene- no es para tanto. Yo lo que no sé andar es con el aparatico ese. Ah, bueno. Entonces yo, pero con el dedo lo puedo hacer. Eso no tiene problema. O sea, está bien así. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar, por supuesto, también agradeciendo la posibilidad, que me hace muy feliz además de estar acá con ustedes. Y lo digo por lo mismo que se ha dicho ya en otro momento anterior. O sea, porque es el placer que me da estar entre especialistas, ¿verdad? Que pueden, yo pienso que siempre estamos en un proceso de aprendizaje y les digo que mi interés por estos problemas de la Inquisición no tiene mucho tiempo. O sea, vengo trabajando recientemente estas cosas a las que he llegado un poco, como decimos en Cuba, de carambola. O sea, no lo esperaba, pero vine a caer ahí y me han llamado la atención una serie de momentos que considero por lo menos significativos. ¿Por qué? Porque vengo de un medio en el cual se considera, es casi como una verdad establecida, que la Inquisición no tuvo una presencia importante en el territorio de Cuba, pero además que esto se extiende al resto de las islas de las Antillas Mayores, o sea, Puerto Rico, Jamaica, la Española. O sea, se consideran territorios en los cuales la presencia de la Inquisición fue débil, en los cuales casi que, como que no vale la pena un poco dedicarse a estudiar estas cuestiones. Y una aproximación por lo menos al nivel que hasta ahora lo he hecho, me está demostrando lo contrario. Creo que hay muchas cosas todavía interesantes que sobre las propias sociedades insulares del Caribe insular español nos puede decir la documentación de tipo inquisitorial. Por tanto, yo me atreví y agradezco a los organizadores del evento haberlo aceptado, me atreví a intentar presentarles una ponencia que intentaré abrir ahora un PowerPoint que hice para auxiliarme, es el mecanismo que voy a utilizar para auxiliarme ante ustedes, que he titulado Contra la herética pravedad, ¿verdad? Y habla sobre la presencia de casos provenientes del Caribe insular español ante el Tribunal de Cartagena de Indias. No sé cómo se verá, yo por aquí lo veo bien, lo distingo, allá no sé cómo se vea. Y bueno, lo presento iniciando con este mapa, básicamente un poco puede ser una perogrullada para dejar establecido el ámbito espacial que estoy haciendo referencia. O sea, obviamente hay presencia española en algunos puntos del arco de las Antillas Menores, pero básicamente lo más importante se concentra en este caso en las islas que conforman las Antillas Mayores, o sea, Puerto Rico, repito, la Española, Jamaica y la isla de Cuba. Pero es que contextualmente es un espacio que tiene sus características, o sea, características propias diferenciadoras que yo creo que son muy importantes. Es un espacio que luego del impulso inicial de la conquista y colonización de América va a quedar colocado en una especie de situación marginal. O sea, las islas que sirvieron de puente para la conquista del continente van a quedar básicamente muy lejos de la atención de la corona. Y el escenario que esto va a generar es un escenario que yo creo que hay que tener en cuenta siempre para explicarse todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas sociedades del Caribe insular. Es un territorio abandonado, es un territorio prácticamente despoblado. O sea, estamos hablando de que la mayor de todas, que es la isla de Cuba, a inicios del siglo XVII podría tener, según las cifras que tenemos, un poco más de 12.000 habitantes. O sea, La Habana tiene cerca de 6.000, pero es el 46% de la población de la isla de Cuba. Y estamos hablando de un escenario similar para la Española, para Puerto Rico y para Jamaica, que estoy incluyéndola porque recordemos que hasta 1655 fue española y en 1655 es entonces ocupada por los ingleses, pero forma parte de la jurisdicción inquisitorial de Cartagena de Indias hasta ese momento. Bien, entonces es una situación que conlleva momentos en el desarrollo de estos escenarios en los cuales, por ejemplo, la economía de la región se desarrolla en buena medida en base a un comercio irregular, o sea, un comercio al margen de la legalidad establecida en la carrera de Indias. O sea, esta población vive básicamente del contrabando, o sea, el llamado comercio de rescate. Estoy exceptuando, podemos exceptuar La Habana,
que adquiere una posición privilegiada por encontrarse ubicada en un lugar neurálgico para la carrera de Indias, o sea, es un punto en el cual las flotas se detienen, hacen escala, se unen y navegan luego hacia Europa, y es una población que va a beneficiarse, va a usufructuar beneficios de esta posición, pero olvidemos La Habana, el resto de la isla de Cuba, el resto del área del Caribe va básicamente a vivir, vamos a decirlo, como una necesidad de supervivencia del contrabando. Pero esto es interesantísimo porque va a generar nexos muy estrechos. O sea, este comercio al margen de la legalidad va a generar un escenario de constantes intercambios entre las propias islas del Caribe, entre esas islas del Caribe y la tierra firme, pero además, y esto creo que es muy importante, con quienes se comercia mayoritariamente de manera ilegal es con corsarios, bucaneros, piratas, ingleses, franceses, holandeses, herejes enfrentados precisamente a la corona española. Y las interrelaciones que se establecen entre ellos y de las cuales no tengo mucho tiempo de extenderme en ellas, van a estar marcando desde el inicio ciertas particularidades de las expresiones religiosas, ¿verdad? Como en todos los sentidos que se van a estar manifestando en este espacio. Esto va a explicar la debilidad del aparato propio de la gobernación, la debilidad de la presencia militar en estos siglos XVI y XVII. Esto va a explicar por qué también van a crearse problemas por la debilidad de la estructura eclesiástica en sentido general, y luego para el establecimiento, para la implantación de la estructura del Santo Oficio en estas islas. O sea, estamos hablando de que la Inquisición de Nueva España, ¿verdad?, es fundada cuando, 1570, si no me equivoco, 69, pero estamos hablando de que el primer comisario para la isla de Cuba fue nombrado a inicio del siglo XVII. Pasaron décadas antes de que se pudiera nombrar un comisario que enfrentó muchísimos problemas para ejercer su jurisdicción en la isla de Cuba, enfrentado al obispo Cabezas Altamirano, que un poquito antes había pedido que mandaran un comisario de la Inquisición, precisamente para... ¿Por qué? Porque los obispos del finales del 16 y inicio del 17 están hablando, tanto en Cuba como en Puerto Rico, están hablando de que es un territorio rico en posibilidades para todos aquellos que profesan doctrinas que van en contra de la ortodoxia católica, ¿verdad? Estamos hablando del contacto con herejes, estamos hablando de algo no muy conocido, pero de un espacio por el que entran a América a partir sobre todo de 1680 los portugueses. Recordemos cuántos casos de herejía en el Tribunal de Cartagena están relacionados con la presencia de portugueses. Nosotros no sabemos cuántos portugueses había, pero por ejemplo sabemos que no hay, ya después voy a dar alguna cifra, sabemos que no están presentes en cantidades significativas cuando hablamos de estos procesos. Pero en última instancia, la Inquisición también extiende su presencia institucional a estos espacios a los cuales yo estoy haciendo referencia. Y entonces lo que yo me planteo es la posibilidad de ofrecer sumariamente una visión general, ¿verdad?, de los casos, de los reos, para entender un poco de qué escenario estamos hablando. Era espacio propicio para todo tipo de delitos, decían los obispos y el personal eclesiástico. Un poco viendo el edicto de fe que se dio el 30 de noviembre de 1610 en Cartagena de Indias, y que de hecho es el que inicia un poco la actividad de este tribunal. El texto nos habla de aquello que se llamaba a ser denunciado o autodenunciarse. Voy leyendo, obviamente ustedes tal vez lo conocen hasta de memoria, pero yo voy leyendo. Supiéredes o entendiéredes o hubiéredes visto o oído decir que alguna o algunas personas, vivos, presentes o ausentes o difuntos, hayan hecho o dicho o creído algunas opiniones o palabras heréticas, sospechosas, erróneas, temerarias, malsonantes, escandalosas, o blasfemia heretical contra Dios nuestro Señor y su santa fe católica, y contra lo que tiene, predica y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Romana. Lo digáis y manifestéis ante nos. Y además hacía especial énfasis en el edicto, en otras cuestiones, otros delitos, los indicios de la observación de la ley de Moisés, mahometismo, así es como dice el texto, y luteranismo, en la secta de los alumbrados, diversas herejías, solicitación, bigamia, amancebamiento, adivinación, hechicería, sortilegios, brujería, libros prohibidos. Bueno, un abanico que conocemos muy amplio de aquellas prácticas que eran de jurisdicción, se consideraban de jurisdicción inquisitorial. ¿Cómo se reflejaron en el caso del espacio que nos ocupa?
Las causas procedentes del Caribe insular en el Tribunal de Cartagena de Indias, entre 1614 y 1660. El título que está en el programa dice primera mitad del siglo XVII. Pero yo después decidí dejarlo en el año 60, o sea, moverme un poquito más allá, porque al final son los primeros 50 años de actividad del tribunal, ¿verdad? Y hay procesos que empiezan incluso a finales de los años 40 y que están terminando casi llegando al año 60. Así que creo que no hay ningún problema en extenderlo hasta el año 1660. Yo hasta ahora he identificado 74 causas que fueron procesadas en el Tribunal de Cartagena de Indias y que procedían de estos 4 espacios a los cuales yo estoy haciendo referencia. Estamos hablando de 51 casos que procedían de la isla de Cuba, 11 casos, fíjense la diferencia, 11 casos que procedían de la Española, 9 que procedían de Jamaica y solo 3 casos que puedo identificar que procedían de Puerto Rico. Estamos hablando entonces de que Cuba cubre el 68.9% de todos los casos procesados en estos años procedentes de esta área en el tribunal, la española un 14.86%, Jamaica un 12.16%, Puerto Rico solo un 4.05%. Ahora, aquí hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa. Claro, contextualmente me parece perfectamente explicable. O sea, fíjense que de los 51 casos que provienen de Cuba, 42 están concentrados en La Habana. O sea, estamos hablando de que el 82% de los casos que provienen de Cuba son casos que son enviados a Cartagena desde La Habana. Esto nos habla de que los comisarios de La Habana obviamente tenían una actividad mucho más intensa, ¿verdad? Pero también nos habla de que es un espacio en el que se desarrollaban prácticas que eran mucho más visibles desde el ámbito de lo que perseguía la Inquisición. O sea, 42, un 82%. En el caso de Cuba, sabemos que hay casos de 4 localidades más. Estamos hablando de Santiago de Cuba, de Bayamo, de Trinidad y de Santi Espíritus. Pero las cifras son muy pequeñas, son irrisorias prácticamente. De Santi Espíritus es un caso, de Bayamo son 4, ¿verdad? Y eso que Bayamo tenía fama de ser un territorio en el cual había muchas prácticas de hechicería, brujería, sortilegios, etc. Pero en la práctica son 4 casos los que se ha podido identificar. Y Santiago de Cuba, la antigua y primitiva capital de la isla, hay creo que dos casos que provienen de Santiago de Cuba. Y en los casos del resto de las islas, o sea, solamente se nos dice que provienen de Jamaica, que provienen de Puerto Rico, y en el caso de la española se dice que provienen de Santo Domingo, dice de Santo Domingo de la isla española. Bueno, o sea, el comisario radicado en Santo Domingo. Pero no hay ninguna indicación en el resto de las islas del espacio concreto del que provenían donde los acusados, ¿verdad? Entonces, esta es la situación en cuanto a las causas que proceden del Caribe insular, en esos años a los que estoy haciendo referencia. La cifra puede resultar pequeña, o sea, si somos aficionados a las comparaciones, pero yo llamo a pensar en el contexto que yo someramente estaba reseñando con anterioridad, o sea, qué cosas son realmente estas, o sea, de lo que estamos hablando es que son prácticas que tienen cierta resonancia en un contexto poblacional y social que realmente se halla en un estado muy precario desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico, pero estas son prácticas que tienen presencia importante si las tomamos contextualmente. Los principales delitos, ¿cuáles son? Los que son presentados, ¿cuáles son las causas? Yo he reunido superstición, brujería, hechicería, ustedes saben que son las que con más frecuencia se asocian, ¿verdad? A veces ni siquiera ellos pudieran decirnos que no, que el juzgado soy yo, pero a veces parece que ni siquiera ellos tienen muy clara cuál es la diferencia a veces entre esas prácticas, aunque de hecho sí está bastante claro. Superstición, brujería y hechicería, hay 40 casos que son juzgados por estas prácticas. Eso constituye el 54% de los casos que fueron procesados. Proposiciones heréticas hay 8, o sea, un 10,81%. Por herejía son procesados 5, 6,75. Por judaizantes, 2. Blasfemia, bigamia, solicitación y otros delitos que podemos llamar menores constituyen un 19%. O sea, disculpen, son 19, lo que constituye un 25,67%. Bien, yo creo que estas
Estas cifras, estos porcientos, dicen algunas cosas, nos dicen algunas cosas interesantes. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la correlación que se puede establecer entre algunos cálculos que se han presentado, algunas cifras que se han presentado, que no coinciden exactamente con el periodo que yo les estoy presentando, son para un periodo más alto, o sea, disculpen, más largo, más extenso, todo el siglo XVII. Por ejemplo, lo que nos presenta Fermina Álvarez Alonso, quien nos dice que para todo el siglo XVII, en el Tribunal de Cartagena, los casos por brujería y superstición constituyeron un 30%. 30%. Bueno, para el caso del área que yo les estoy presentando es más, es un 40%. O sea, que es una presencia importante de estas prácticas. Vamos a ver un poco después quiénes son los que están involucrados, pero es un 40%. 40%. Protestantes en el siglo XVII, 11%. Judaizantes, 11%. Las diferencias son grandes también. O sea, no hay en el área. Y yo no lo que pasa es que no podemos decir que no hubiera herejes. No podemos decir que no hubiera judaizantes. Lo que sabemos es que no llegaron al tribunal, ¿verdad? Un poco de, digamos, ¿a qué le podemos achacar? Se puede sacar a muchas cosas. Yo les puedo hablar más claramente del caso de Cuba, de la importancia que tenían, por ejemplo, esos portugueses en Cuba, en la precaria vida de la isla de Cuba. Y de lo importante que eran, por ejemplo, como comerciantes. Y de cómo la corona mandó a expulsar los inicios del siglo XVII y el capitán general de la isla de Cuba, Pedro de Valdés, se hizo el bobo. Y no sacó a casi ninguno, porque le podía crear problemas. Si no lo podía votar de la isla de Cuba él, posiblemente tenía todo lo posible porque ciertos resbalones que pudieran dar en materia de fe tampoco llegaran a conocimiento de las autoridades. Esto, en el Caribe del que estoy hablando, esto es perfectamente posible, ¿verdad? Esto es perfectamente posible. O sea, comparativamente nos damos cuenta que los casos de superstición, brujería y hechicería constituyen una mayoría significativa. De todos los casos, estamos hablando de que hay, eso no está acá, pero lo voy a decir, 35 hombres y 39 mujeres. O sea, 35 hombres y 39 mujeres. Estamos hablando de un 47% contra un 52% de mujeres. La diferencia no es importante. O sea, la diferencia porcentual no es importante. Sí es importante en otro sentido. Miren, los casos de judaizantes son muy curiosos, ¿no? Por judaizantes van dos personas, un hombre y una mujer. A la mujer la liberan al otro día, ¿verdad? Pero son dos casos nada más, un hombre y una mujer. Los herejes son todos hombres, los 5 casos son de hombres. Ingleses, franceses, son todos hombres, ¿verdad? Otros casos, bueno, bigamia, solicitaciones, son hombres. Ahora, en los casos de por supersticiones, brujería y hechicería, hay 29 mujeres. O sea, ahí la cifra de las mujeres es significativamente superior. O sea, es un 72,5% de lo que estamos hablando. Y entre ellas hay 20 que están definidas como mulatas y negras y 9 que no lo están. Podemos suponer que son blancas, pero a veces los documentos tienen sus lapsos. No hay cosas que no están claramente reflejadas. Pero hay una mayoritaria presencia de mujeres que están, o sea, definidas como mulatas y negras. Pueden ser esclavas, pero hay una presencia importante de horros, o sea, horros de negros, libres también. Hay una presencia importantísima. Son todos de La Habana, básicamente. Son todos, casi todos de La Habana. Hay un caso famoso de Bayamo, de Luisa Sánchez, de 1612, si no me equivoco, que es procesada por brujería. Murió de regreso a Cuba porque la sometieron a una tortura, pero fue negativa todo el tiempo. Y la dejan regresar a Cuba, pero fallece en el trayecto. Pero mayoritariamente son de La Habana. Y estos casos se concentran casi todos desde finales de la década del 30 en adelante. Y nos habla de un escenario importante, interesante, por lo menos en el caso cubano, de cómo funcionan redes de aprendizaje. Ustedes saben que es característico de estos procesos que una persona, un acusado denuncia a otro, denuncia a otro, denuncia a otro y va creciendo la madeja. Y ahí encontramos como 10, 11, si no me equivoco, mujeres que están relacionadas en el mismo caso, todas provenientes de La Habana, madres e hijas incluso, ¿verdad? Madres e hijas que nos tejen ante la vista toda una red de prácticas de curandería, son hábiles en todo tipo de brebajes y cosas, ¿verdad? En oraciones que ustedes todos conocen para los usos a los que se les daban.
están cubriendo necesidades materiales y espirituales de una población que no tiene otra manera. O sea, estas prácticas son extendidas, a ellas acuden, y en esto posiblemente reproduce el escenario de otros espacios que todos conocemos, pero hay muchas mujeres blancas que acuden a ellas, y no siempre son de sectores que se encuentran nivelados, digamos, dentro de la estratificación social. No, no, hay mujeres de familias respetables que están acudiendo a ellas por las mismas razones, y están. Ahora, cuando vamos a ver las sentencias, pues no son las mismas, ¿verdad? Ni se les trata del mismo modo. Pero se van enseñando unas a otras. Y nos van diciendo cómo se enseñan unas a otras. ¿Quién conoció a quién? ¿Quién le enseñó qué hierba servía para tal cosa? ¿Quién le enseñó qué oración es la que realmente se debe usar para un caso muy específico? Por demás, está claro que las prácticas de la magia del bien querer, la magia amorosa, es una de las prácticas más difundidas, de las más difundidas. Y la utilizaban tanto para sus propios objetivos como para satisfacer lo que venían buscando en ellas las demás personas. O sea, yo creo que esto habla de una presencia importante con un elemento ya muy marcado de sincretismo. Estamos hablando de escenarios. Esto se da también en Jamaica, o sea, pero no está tan claramente reflejado en la española, por ejemplo. Pero esto, en esos casos, se están observando ya elementos de un sincretismo bastante acentuado con características propias de este escenario. O sea, en el Caribe insular de que estoy hablando, la población aborigen sufrió drásticamente con la presencia española y fue reducida a cifras prácticamente insignificantes. Hasta hace cierto tiempo, por allá se acostumbraba a decir que habían desaparecido, y eso no es cierto. Pero realmente el remanente aborigen fue extremadamente. Por tanto, es una población que inicialmente, españoles, en determinado momento llega a ser de españoles, y luego se va nutriendo poco a poco de qué? De la presencia de esclavos o de esclavizados, como se dice mejor hoy en día, de esclavizados, ¿verdad? Y eso va generando ya procesos de sincretismo. Por tanto, encontramos elementos de prácticas y supersticiones que tienen que ver con lo que viene de España, pero que ya están bastante vinculados, bastante mezclados en este proceso de sincretismo con la presencia africana. Yo creo que esto nos habla con bastante, 5 minutos me van a alcanzar, gracias. Yo sencillamente dividí dos periodos acá para ver cómo se comportaban estos mismos delitos, los que hacía referencia. El primero lo extiendo hasta 1637 y pongo 1614 porque es cuando aparece el primer resultado de uno de estos procesos, hasta 1637. Además, se ha dicho, y creo que es cierto, que ese primer cuarto de siglo es el siglo de mayor intensidad en la labor, en la actividad del Tribunal de Cartagena, y luego de 1637 hasta 1660. Fíjense que hay bastante paridad, ¿verdad?, entre la cantidad de casos que se presentan de superstición, brujería, en el primer periodo 21, en el segundo 19, a total de 40. Y bueno, prácticamente hay una presencia similar, o sea, no hay una gran diferencia. O sea, en estos periodos se van presentando de manera similar. Lo digo porque en cifras que se han trabajado sí se presentan con anterioridad para todo el siglo XVII, sí se presentan diferencias importantes entre los casos que son procesados por estos delitos, actitudes, prácticas en los diferentes periodos en que se divide la actividad del Tribunal de Cartagena para el siglo XVII. Hay otros elementos que se pueden traer a colación, pero bueno, sería demasiado extenso. De hecho, yo tenía el trabajo impreso, pero cuando lo estaba leyendo ahí me di cuenta que no, que me iba a pasar muchísimo. Y si me pongo a tachar, como siempre hago, después al final no sé lo que estoy leyendo, porque lo he hecho otras veces, y al final no sé lo que estoy leyendo, me equivoco, me vuelvo loco y digo cualquier bobería y no quiero hacerlo delante de personas que saben del tema del que yo pretendo humildemente hablar. Por tanto, decidí hacer una breve presentación que me sirviera un poco para introducir los temas que me parecen por lo menos de interés desde el punto de vista general, ¿verdad? Un poco cuál es este escenario. Con la pretensión de poderle dedicar más tiempo del que le he podido dedicar hasta ahora para estudiar a mayor profundidad tanto la incidencia del propio Tribunal del Santo Oficio en el ámbito este del Caribe, insular, español, que ustedes saben que hay varias definiciones de Caribe. Bueno, yo hablo en este caso, por eso lo defino muy claramente, Caribe, insular, español, y digo las Antillas Mayores, que es de lo que estoy hablando. Vamos a hablar de este Caribe desde el punto de vista cultural, entonces empezamos a incluir elementos de lugares del continente. Es cierto, es válido, no tengo nada en contra, pero bueno,
no es lo que me propuse. Pero no solo desde esa perspectiva de la acción directa del Tribunal de Santo Oficio, en este espacio al que hago referencia, sino también poder adentrarnos en otras características de las sociedades de este Caribe, que son muy poco conocidas y que tienen una incidencia importante en la formación de la práctica, de los imaginarios y de toda una serie de elementos que todavía están presentes, incluso en ciertos estudios, claro, metamorfoseados y reconocibles en muchos casos, pero que están presentes en nuestras sociedades caribeñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Edelberto. Yo no sé cómo le hicimos, pero recuperamos todo el tiempo de las meses anteriores. Es exactamente la 1 de la tarde. Mérito nuestro. Es que se ve la calidad del moderador y de los ponentes, definitivamente. Bueno, hay una pregunta o un comentario. Bueno, ahorita ya dos. Válgame, espero que. Les voy a decir por qué, les voy a explicar por qué. Rápidamente, tratemos de hacerlas todas y luego al final trataremos de responder, no, tratarán de responder, porque de aquí sigue lo de la foto y luego regresamos, hacemos el break para comer y regresamos. Entonces voy a empezar como vi que levantaron la mano, primero Idalia, luego Mercedes, luego Chuecas y luego Fernando y se acabó. No han hablado tanto. ¿Quién también? Ah, bueno, es que no te vi levantar la mano. Si no en la comida les preguntan y... Bueno, entonces empezamos. Acá, ahí está el micrófono, por favor, porque si no, no te escuchan en... Recuerden que estamos transmitiendo hacia el inframundo y supramundo. Adelante, Inframundo, Idalia. inframundo y supramundo, ya se oye. Solo un comentario, Carolina, porque creo que todos tenemos también a veces ese problema. Hay que revisar el trabajo de Bárbara de Santiago y de Susana Pesas para quedar como bien claro cuándo es una carta acordada y cuándo no son cartas acordadas, porque parte de la correspondencia donde ellos están informando que toman decisiones no son las instrucciones de la Suprema, sino son solamente la comunicación de un lado al otro y la carta acordada es como un memorándum, que incluso tiene una característica bien particular. La carta acordada no se hizo copia, no queda en la Suprema queda el registro de las cartas acordadas que se hicieron y las cartas acordadas que se conservan deben conservarse en tribunal. Y en el caso mexicano hay muy pocas, pero sí conservamos libros de cartas acordadas, entonces eso sería importante, nada más. La que sigue. Hola, muchísimas gracias. Ha estado interesantísimo y quería una pregunta en concreto para Miguel. Me ha parecido apasionante la extensión de los comisarios al Extremo Oriente y quería saber en ese corto periodo de tiempo qué temas trataron y si no se orientaron preferentemente al propio control de las órdenes religiosas, porque intuyo que no podían dedicarse a nada que tuviera que ver ni con los filipinos, o sea, no tenía nada que ver con los indígenas. La pregunta es qué tipo de causas trataron. Bueno, yo quiero dar las gracias a Edelberto. Para mí ha sido muy refrescante tu exposición. Creo que estás investigando un espacio que es fascinante. Y mi comentario es el siguiente. Con respecto al delito de judaísmo, a mí me ha sucedido ya desde muchos años que aparecen cristianos nuevos, ya sea en Sevilla, en el Tribunal de Lima, también acá en México y en otros espacios que mencionan sus relaciones, sus presencias, sobre todo en Santo Domingo y en Cuba. Portugueses generalmente, ¿no? Cristianos nuevos portugueses. Lo que a mí me da la impresión de que el mismo, por así decirlo, el mismo tipo de cristiano nuevo que es perseguido en otros lugares está presente en el Caribe y es muy sorprendente que tú, ¿no? Con bastante detalle has mostrado solamente dos casos. Pero yo creo que lo que está pasando acá, o es mi impresión, no es diverso de lo que sucede en otras periferias de los tribunales. ¿M? Y mi impresión, por ejemplo, desde el caso chileno, donde solo hay cinco procesos en los cuales ningún comisario chileno en realidad tuvo algo que ver, porque fueron todos procesos por judaísmos denunciados o desde la Suprema o desde el Tribunal de Lima. Lo que está pasando ahí, creo yo, es que las sociedades criollas, como tú bien definida, están en una suerte de contubernio con esta gente. Lo que está pasando ahí es que no los quieren denunciar y
a pesar de que es pública voz y fama muchas veces de que ellos están haciendo cosas o son heterodoxos o sospechosos. Muchas gracias, Diego. Fernando. Sí, felicidades a los tres ponentes. Me gustaron mucho. Son, claro, temáticas diferentes, las de las alumbradas, los alumbrados que ha tratado Carolina, con otras cuestiones, ¿no? Que están ahí a las antípodas y en el medio está América. Pues Carolina, yo quería preguntarte y además comentar que sí, tal vez se tendría que matizar, ¿no? Las cuestiones definitorias, si se tratan de alumbrados o alumbradas, ilusas o ilusos y molinosistas, ¿no? Porque eso sí es, además este último caso es excepcional, ¿no? En la documentación del Santo Oficio Novohispano, pero como si te quisiera preguntar cuál era la definición, porque los procesos que he trabajado, en las causas sobreseídas que he trabajado, sí los jueces realizan énfasis, o sea, hacen énfasis sobre estas cuestiones definitorias, entonces me interesa para el caso que tú trabajaste. Mientras que, muy interesante, yo estoy de acuerdo con Nacho, vale, ya Miguel lleva muchos años trabajando Filipina, tu exposición, Edelberto, es muy importante porque contribuye a llenar un hueco, ¿no? A mí me gusta lo que, como tú empezaste tu análisis, lo que era central ya se vuelve periférico, dijiste después de, a finales del siglo XVI. A Fernanda sé que no le gusta nada esta fórmula de periferia, ¿no? Muchas veces hemos platicado del asunto en algunas circunstancias, pero yo creo que sí, que en este caso es central, ¿no? Es mismo Nacho, ¿no? Habla de la Capitanía General de Chile como periferia de la periferia, y ahora aquí otra vez, ¿no? Miguel Rodríguez, entonces es como generalizado esa cuestión teórica y de contenido. Muy interesante, me gustaría más que ahondara sobre el primer comisario en Cuba, porque lo que comentamos, ¿no? Esta diferencia que surge con el cambio de 1609 a 1610, ¿no? Porque de hecho hay un cambio de jurisdicción que se decide desde la corte. Y entonces, no sé si tiene información, ¿no? Más detalladas sobre este cambio institucional y qué le pasa a este comisario, que sé que ha sido trabajado, ¿no? Pero el hecho que sea una incidencia urbana, y el caso de La Habana principal también, como era la hipótesis de Fermín Álvarez Alonso, que ha trabajado, es un poco como la Solange Alberro para México, ¿no? Fermín Álvarez Alonso para el distrito de Cartagena de India. Y muy importante comparar los datos globales del distrito con los casos insulares, ¿no? Entonces, me parece excelente tu trabajo. Muchas gracias. 2 segundos tienes, Máximo. Es una pregunta puntual para Edelberto. ¿Has encontrado noticias de los judíos, bueno, de los cristianos nuevos que desde Recife salen y llegan a Jamaica justamente a mediados del siglo XVII? Es decir, los cristianos nuevos de Pernambuco que huyen en cuanto los españoles se rehacen con la provincia en Brasil y acaban, eso es noto, es decir, hay noticias de eso, unos de ellos acaban en las cárceles inquisitoriales en Jamaica, justamente, y estamos hacia 1654. Ya. Ok, bueno, vamos a empezar. Traten de ser lo más concreto posible. Empiézale. Luego tú y luego Alberto. Sí. No sé, agradezco las sugerencias de la doctora Idalia también. Sobre lo que me pregunta el doctor Charamitaro. Sí, la verdad es que es muy, muy complicado como definir realmente qué herejía, o cuál es al final el concepto que pesa más en la sentencia, ¿no? O sea, es un cúmulo de adjetivos también. Creo que también el problema de este proceso en particular es que él siempre se mantiene negativo. La sospecha es de la Inquisición, pues es que sí es un hereje, sospechoso de luteranismo, molinosismo, etcétera. Pero parece que para la Suprema no queda del todo claro también, finalmente, cuál es el delito principal, ¿no? Y de ahí viene también la crítica a la sentencia que le hace el Tribunal
de México a Baltasar Núñez de los Reyes, ¿no? Pero sí, me hace falta trabajar esto. Es que estos casos los trabajé hace más de 20 años para la licenciatura. ¿Cuánto tenías, 5? No, bueno, en 2010, pues bueno, no me voy a ventanear tampoco, o sea, pero siempre me acordaba yo de esa queja de la Suprema de esa diligencia estuvo mal, la sentencia estuvo mal, y que yo no he encontrado otro caso así. Seguramente los hay, pero me quedé con ese gusanito, pero sí, tengo que matizar y trabajar mucho más el asunto, ¿no? Adelante, Miguel. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta, en realidad, de cierta forma, está en el centro de los debates al interior de la Compañía de Jesús de los años 50 de la provincia de Filipinas. Efectivamente, las poblaciones nativas no están dentro de la jurisdicción de la Inquisición. Entonces, la pregunta que se plantea a alguno de los procuradores de la provincia de Filipinas es: ¿para qué tantas comisarías? O sea, están en islas a veces donde no hay presidio. ¿Para qué sirven? Y si miramos a y yo creo que este es un fenómeno, es un fenómeno que necesita una comparación, porque estaba yo mirando a los casos de Cuba, y si no fuera por el volumen ah, presentado en la ponencia, en Filipinas hay muchísimas denuncias, pero los casos son prácticamente los mismos, la tipología de delitos. Una presencia muy fuerte de hechicería, una presencia muy reducida de judaizantes. Entonces eso es algo interesante hacer una comparación de todas estas periferias. Así, a mí sí me gusta el término periferia, y lo explico. O sea, yo manejo el tema desde el punto, o sea, a partir de la forma como Francisco Bettencourt incorporó la reflexión de Edward Shields de su macrosociología en Estados Unidos. O sea, y aplicándola al contexto de la Edad Moderna, que no es lo que hizo Shields, para mí, a partir del momento en que salimos del Palacio Inquisitorial, todo es periferia. Y las periferias en la Edad Moderna no son todas las mismas, porque no hay tele, no hay radio. Entonces, cada sociedad colonial es una periferia con sus especificidades. Por ejemplo, un tema que me interesaría ahora escuchar sería: ¿cuántos comisarios hay en esta región? O sea, estamos hablando de otros archipiélagos, pero si he comprendido bien, solo hay un comisario en Cuba, ¿o hay más? Con el tiempo llega a haber más. Bueno, pero en Filipinas desde el primer momento hay un montón. Entonces, y cada de estas sociedades genera sus adhesiones o rechazos o negociaciones, porque al final los mismos comisarios y las comisarias son productos de una negociación del proyecto inquisitorial. Entonces, pues, eso sería eso. Adelante, Delberto. Muchas gracias. Primero, bueno, que me resulta muy estimulante que las resultado interesante lo que les presenté. Lo primero, estoy totalmente de acuerdo, esa es mi opinión también, pero es mi opinión no solo en este caso, sino en muchas de las cosas que tienen que ver con el modus vivendi que se va conformando en este tipo de colonias de las que yo estoy hablando. O sea, no es contubernio con los portugueses, es contubernio con los ingleses, con los franceses, con los holandeses, y con cuanto puedan ellos hacer lo que quieran, lo que puedan hacer para moverse al margen de lo que está legislado y está establecido, más allá de los esfuerzos de las autoridades, ¿eh? Más allá de los esfuerzos de las autoridades. O sea, lo estoy diciendo, hay historias que no son no tienen que ver con el tema específicamente, pero bueno, están ahí, yo las conozco, las he visto, las he trabajado, de cómo los herejes ingleses bautizaban a los hijos de los católicos habitantes de Bayamo y Puerto Príncipe, por ejemplo, en la isla de Cuba, en el centro oriente de la isla de Cuba. Y era una práctica cotidiana. O sea, ese contubernio viene también de la mano de ciertas necesidades que están creadas por ese contexto, por esas condiciones, ¿verdad? Y que constituyen, repito, un modus vivendi que se va asentando, que se va estableciendo como parte, ¿verdad? Del modo en que se ve
la vida en estas colonias. Entonces yo coincido exactamente con eso. Puede haber otras consideraciones además, pero esa yo creo que es fundamental. Francisco Carranco es el único comisario que yo conozca de la isla de Cuba que ha sido trabajado con cierto detalle. Se ha trabajado, quien yo conozco que lo ha trabajado, te lo mencionaba hace un ratico, es una tesis de doctorado, no sé si está publicada o no ya, Leonardo Falcón, en los Estados Unidos la hizo. Y aborda la figura de este comisario. Sé que ahora se está trabajando aquí, o sea, hay un estudiante de doctorado cubano que está trabajando la figura de Carranco también, o por lo menos está vinculado al tema, que está aquí haciendo doctorado aquí en México, y él estuvo hablando conmigo, estuvo consultando cosas, yo también le estuve consultando cosas a él. Es un personaje que está allá en América, o sea, él es franciscano, es de Nueva España, y es nombrado comisario. Ahí, comisario sería de la isla de Cuba, pero en la práctica le costó mucho trabajo ejercer su jurisdicción fuera de La Habana. O sea, enfrentó resistencias muy fuertes de los obispos y del resto del personal de la estructura eclesiástica, ¿verdad? Y tuvo muchas dificultades. Incluso fue acusado, creo que tuvo que salir en algún momento de la isla. Y esto coincide, que también es importante, con la fase final, o sea, del periodo en el cual Cuba está dentro de la jurisdicción inquisitorial de Nueva España. Porque ya en 1610, ahora en 1610, yo tengo entendido que Carranco todavía está en Cuba. E incluso creo que en algún lugar he visto que al año siguiente, 1611, todavía está en Cuba. Pero es que todavía no estoy seguro, tengo que verificar ese dato. Yo creo que Cartagena todavía no ha nombrado, todavía no han comenzado a nombrar comisarios para este tipo, para esta área. Y por tanto, él está ahí, pero su posición ya es bastante ambigua. O sea, ya Cuba no está bajo esa jurisdicción de Nueva España, pero él está ahí todavía. No sé de qué manera habrá logrado, digamos, o si no, logró actuar. O sea, pero bueno, está este trabajo hecho que por ahí se puede sacar más sobre la vida de este personaje, que es muy interesante y que intentó realmente intentó enfrentar todo un grupo de actitudes y prácticas que encontró en Cuba en ese momento, porque lo intentó, hizo su esfuerzo, pero le fue muy, muy complicado. Ya no puedo extenderme más, ¿no? No hay, en la documentación que yo he revisado, no hay referencias a lo que usted me está preguntando. O sea, por tanto, si es sí o no, bueno, debe ser sí, porque usted lo dice con mucha certeza, pero por lo menos en lo que yo he revisado, no hay ninguna referencia a estos personajes que usted menciona. Ya, brevemente. Gracias.